mañana. Jorge, muy buenos días. Miriam y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Hola Miriam y Paula, una pequeña aclaración. Soy sociólogo y doctor en economía, pero no historiador. Digo, no quiero Bien. robar títulos porque mis colegas historiadores me odiarían y no sería justo. Está perfecta la aclaración. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la idea, como decíamos, era poder hablar un poco de esta situación que estamos viviendo en el país, pero previamente te invitamos a que escuches junto con nosotras también las palabras de Dora Barrancos, otra referente, si las hay en nuestro país precisamente. La escuchamos, si te parece, después seguimos la charla. ¿Dale? Perfecto. No hay palabras para calificar el horrendo atentado que debe ser caracterizado como tentativa de femicidio. Estamos muy consternadas. El azoramiento no tiene límite, aunque de verdad era bastante previsible que, dado el nivel de hostigamiento, la brutalidad de escala del odio, permitiera que este tipo de circunstancias tan horrendas viniera a tener lugar. En fin, estoy muy conmocionada. Debemos rechazar con total unanimidad esta tentativa de magnicidio, pero que yo la llamo tentativa de femicidio en orden a magnicidio. Y, en fin, levantar la esperanza de que, a pesar de estas siniestras amenazas, vamos a poder conseguir el sosiego necesario para que este país no se desmadre del cauce de la democracia. Ahí escuchábamos, ¿no? Y compartíamos las palabras, Jorge, de Dora Barrancos, también haciendo un pequeño análisis de esta situación. Y como decíamos, la idea es también poder hacerlo junto con vos, de algo tan inesperado como lo que vivimos ayer, ¿no? Sí, en principio, escuchar a Dora, que fue mi profesora y es hoy mi amiga y a quien admiro profundamente, siempre es bueno para pensar. Ella agregaba recién en su opinión un elemento clave que muchos están invisibilizando y que es también femicidio, ¿no? Un intento de femicidio. Y porque el odio ha tenido en la Argentina, cuando ha habido mujeres referentes del movimiento nacional y popular, como el caso de Evita o Cristina, se ha duplicado. O en todo caso ha tenido versiones de crueldad insospechada, como en el Viva el Cáncer de los años 50, y las convocatorias al ahorcamiento de Cristina o a la guillotina contra Cristina en los últimos meses. La realidad es que acá hay dos grandes problemas, digo, más allá del hecho concreto que implica a un sujeto que tiene marcas en el cuerpo ligadas a la tradición nazi, ¿no? Y que no es simplemente una moda eso, digo, porque muchos chicos se tatúan, pero no muchos se tatúan un sol negro, que es el signo impuesto por Heinrich Himmler a la CSS en 1934, y tampoco muchos chicos o muchachos se tatúan una cruz gamada en la mano derecha, y como estoy viendo, no sé si será verdad, voy a tratar de testearlo, se tatúan esa cruz gamada en la mano derecha un 24 de marzo. Más allá de ese aspecto, que tampoco, insisto, es fútil ni tonto, la derecha en nuestro país desde siempre es necrofílica, tiene un vínculo con la muerte como admiración. Si bien no tiene un vocero como lo han tenido en España, que decía viva la muerte, bombardean la Plaza de Mayo en nombre de la cristiandad, matan 325 personas sin que nunca se haya juzgado nada en 1955, desaparecen 30.000 compañeros y compañeras. En el día de hoy, hasta el día de hoy, sus voceros dicen que esto es un armado kirchnerista, lo del atentado. Entonces digo, y durante años, una década aproximadamente, han demonizado y satanizado a Cristina Fernández de Kirchner para que alguien se convierta, como en este caso, en portador de ese odio. Entonces, si de los medios de comunicación todos los días se destila
la culpabilización hacia el peronismo, el kirchnerismo o la propia Cristina de ser la responsable de los males que aquejan a este país, y se insiste sistemática y obsesivamente en esa versión y se alienta a los odiadores permanentemente a la agresión y a la violencia, bueno, no es un resultado casual que aparezca una persona como este, sea un sicario o sea alguien que tomó este odio por mano propia para intentar este magnicidio. Jorge, yo creo que a veces no dimensionamos, o quizás no desde el común, digo, estos discursos de odio que puedan tener tanto poder, tanta fuerza para llegar a esta instancia. Es que cuando uno tiene poca conciencia crítica, y hay una parte de nuestra sociedad muy poco ciudadanizada, por X circunstancia que sería más largo analizar, cuando en realidad no está ciudadanizada en términos políticos, en el debate, en la diferencia, en el respeto al otro, en entender lo que se está jugando en la política, quiénes defienden intereses concentrados y de privilegio, y quiénes defienden intereses mayoritarios, etcétera. Digo, cuando uno no está en eso, el discurso del odio penetra mucho más fácilmente. Y hay un porcentaje de nuestra sociedad, indudablemente, que es muy permeable a esos discursos, y de alguna manera tiene una cierto, si se quiere, erotismo brutal, necrofílico, con el odio. Bueno, esa gente que dice la culpa de todo, mataron a Bisman, y yo creo en Bisman, y hay que matar a Cristina, digo, lo estoy teatralizando o ridiculizando un poco, de ahí esos son millones de personas, ¿no? Y obviamente que hay gente que hoy, y digámoslo con la brutalidad que merece, hay gente que está enojada porque este asesino no logró su cometido, porque en general, insisto, el odio los lleva a tal nivel de que estarían disfrutando si la ejecución hubiese sido lograda. Y eso existe en nuestra sociedad y por supuesto tiene portavoces, ¿no? Tiene portavoces que hay que, yo digo, mucha gente lo venimos denunciando, digamos, tratando de hacerlo visible. Por supuesto no teníamos no sabíamos que una cosa per se podía pasar, pero va de suyo. Digo, Heine hace 2 siglos dijo: quien quema libros, después quemará hombres. O sea, quien alienta la violencia simbólica encuentra un espacio posterior para su ejecución material, y esto es lo que pasó. Y esto pasó siempre, porque antes de la dictadura militar había que exterminar al cáncer de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, después eso es un aval para torturar a un embarazado, para tirar niños desde de un avión en Río de la Plata. O sea, el discurso en la especie humana tiene mucho efecto. Entonces hay que cuidarlo, hay que tratar de, en todo caso, o sea, una persona como Viviana Canosa no puede tener un micrófono, pero no puede tener un micrófono por las normativas que existen, no por la censura, sino porque hay una normativa en la Argentina que es la ley antidiscriminatoria, quien alienta al odio contra el otro, contra un colectivo político, racial, étnico, religioso, tendrá una pena de 3 años, etcétera, etcétera, y inhabilitación para la comunicación. Bueno, no hay jueces en este país que sean capaces, porque en realidad defienden sus propios intereses de las corporaciones judiciales, que son sus aliados. Cuando la semana pasada, hace 2 semanas, el fiscal Luciani habla de toneladas de pruebas sin dar una sola, está alentando, sin duda, al odio. Está mintiendo de la sociedad descaradamente acerca de la existencia de delitos que nunca sucedieron. Y no es capaz de correrse luego de que se lo descubre siendo parte del mismo equipo de fútbol que jugaba en la casa del máximo enemigo político de Cristina, que es Mauricio Macri, que un hombre, incluso con honradez intelectual, ya no digo técnico-jurídica, sino con honradez, dice, bueno, ¿sabes qué? Puedo entender que la gente crea que tengo menos objetividad por ser parte de un equipo de fútbol que en el propio juez que tiene que juzgar, con el cual jugamos en la cancha de Mauricio Macri. Yo me corro. Eso hace alguien, bueno, no lo pueden hacer porque el odio los moviliza, y lo que quieren básicamente es proscribir a Cristina, matarla políticamente, y la matanza política lleva obviamente a una matanza de este tipo también.
Ahora, Jorge, ¿hay posibilidad, que necesitamos o habrá un compromiso realmente serio por parte de la clase política para que modifiquemos esto, para salir de estos discursos del odio? ¿Esto será un punto de quiebre? Depende de lo que seamos como sociedad capaces de hacer, lo que la justicia sea capaz de hacer, el poder legislativo. Es una disputa y no está de ninguna manera resuelto el futuro, y vamos a tener que no solamente expresarnos, como lo vamos a expresar ahora en las plazas del país, sino tratar de exigir el día de mañana que cuando alguien como Babi Echecopar permanentemente llama a destruir al peronismo o al kirchnerismo, cuando Waldo Wolf, cuando Ricardo López Murphy dice hace 2 días son ellos o nosotros, en un discurso absolutamente de exterminio hacia un sector de la sociedad, si no vamos a tener reflejos vamos a vivir de otra manera, vamos a vivir sin la posibilidad de vincularnos como corresponde civilizadamente uno con nosotros. ¿Qué pasa con algún político el día de mañana que quiere tener contacto con su pueblo? ¿Podrá tenerlo o tendrá que permanentemente estar como en Colombia, Petro detrás de un coso antibalas para que no lo maten? Bueno, es la sociedad que seamos capaces o no de construir, y yo creo que eso tiene que ver con la democracia. Lo que está en juego, insisto, además de la vida, en este caso de Cristina, es la democracia, la posibilidad de que seamos capaces de debatir con diferencias, en paz, sin llamar al exterminio del otro, ¿no? Claro que sí. Bueno, y la responsabilidad, política y social, y también el reclamo de la sociedad, como vos decías, que se va a hacer sentir en las calles, pero que además también tiene que ser constante, ¿no?, ante el pedido de justicia. Así es, en un poder judicial que no es capaz, lamentablemente, de ofrecerlo, que está cooptado por una lógica corporativa desde sus máximos funcionarios en la Corte Suprema, conformado por 4 varones, 2 de ellos que fueron capaces de aceptar en comisión en el gobierno anterior, cosa que es anticonstitucional, fueron capaces de aceptar en comisión una designación en la Corte Suprema, luego pasaron su pliego por el Senado, pero ya tendrían que haberse bajado por la vergüenza de haber sido abogados que aceptaron ser nombrados por la ventana. Bueno, tenemos un poder judicial que tenemos que cambiar como sociedad. Es el poder judicial de la sociedad argentina, no es de ellos. Entonces hay que reverlo. Y evidentemente tenemos que hacer algo para que la gente se sienta cómoda con una justicia independiente y democrática. La institución judicial en nuestro país es la peor evaluada por la sociedad, y sin embargo no tenemos capacidad para poder reformarla. Bueno, algo está pasando ahí, algo está funcionando mal. Bueno, y hoy como sociedad, como pueblo también, que nos encontrará en las calles, esta es una forma de manifestarse que siempre ha tenido el pueblo argentino, ¿no? Y es el gran poder que tenemos. Cuando ven millones de personas en la calle, los sectores del privilegio se asustan. El poder del pueblo es la movilización, en paz. Cuando ven a la gente el 17 de octubre, liberan a quien estaba preso. Eso hay que recordarlo, porque cuando ven a la gente en Córdoba en 1969, en el Cordobazo, cae uno de los dictadores. Eso es clave que nosotros lo entendamos. El poder que tiene el pueblo es la movilización popular. Jorge, como siempre, agradecerte por este tiempo aquí para RTN, y por supuesto será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Muy amable, gracias. Estábamos allí dialogando con Jorge Elba, un periodista y sociólogo. RTN llega a cada rincón de la provincia. Conoce las emisoras que componen la red provincial de radios entrando en www.rtnweb.gov.ar.